Hola, soy Dagger y le presté demasiada atención a Inception. Todos mis videos tienen una sección, si no la viste, donde spoileo lo que estoy analizando. No, mentira, no está cargando, es un chistecito de mí para vos, con mucho amor. Pero con Inception no lo voy a hacer porque es una película muy piola. Si no la viste, anda a verla, tenés mi bendición. Además, Inception es un quilombo si la querés explicar bien, y mi salud mental ya está lo suficientemente deteriorada como para tolerar la idea de intentarlo y fallar. Tal vez más adelante haga un video tipo fuck y lo subo a Pornhub, pero acá me voy a concentrar. Acá me voy a concentrar en la pregunta sobre la realidad del mundo en el que sucede y algunas implicancias filosóficas concomitantes. Mira qué linda palabra que me mandé. Hay palabras concomitantes y hay palabras sin comitantes. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Vamos al video, por favor, que estoy empezando a delirar. Parte 1. Las 4 teorías y el problema de la interpretación, también conocido como esta película significa lo que yo quiero que signifique porque es mi video. Inception termina con una escena que todos conocemos. El trompito gira en la mesa, se tambalea levemente y cortamos a negro. Esta, por supuesto, no es la primera vez que DiCaprio aparece en pantalla cortando a negro. Ay, Dios mío, qué chiste turbio, qué humor negro. La primera intuición es que este final nos deja con la duda. Y la verdad que DiCaprio en esa época estaba muy bien, así que no es sorpresa que nos deje con la duda. La podonga. Pero cuestión que el destino último del protagonista parece incierto, aunque lo cierto es que esta película habita un desierto conceptual donde reina la ambigüedad en cada secuencia y lo único cierto es la ambivalencia. Hay varios momentos en la película anteriores a esta escena en los que podríamos entender que Cobb está soñando. Por ejemplo, cuando habla con Ellen Page, hoy Elliot Page, que es un sueño hecho realidad. Cada cual tiene su interpretación, pero se pueden reducir las teorías a 4 categorías. 1. Es todo real. Sencillamente le creemos a la historia en todo momento. Lo que vemos es el mundo real siempre y cuando la película no nos muestra explícitamente que los personajes entran a un sueño. 2. Es mayormente real. Lo mismo que la anterior, pero Cobb y Saito viven felices por siempre en limbo. También se dice que salieron, pero solamente subiendo un nivel, onda que pasaron del 4º al 3er nivel del sueño. Pero si admitiéramos esto último, tendríamos que preguntarnos si Mo y Cobb salieron del limbo con el tren y caemos en otra interpretación. Esta teoría tiene mucha madera para cortar. Por ejemplo, está la evidente diferencia de edad entre Saito y Cobb, que se explicaría por el hecho de que Cobb entró 2 veces al limbo. Primero, desde la fortaleza de nieve, cuando lo hizo voluntariamente, y segundo, desde el primer nivel, cuando murió ahogado en la camioneta. Pero si nos ponemos a explicar todos los detalles de esta película, nos vamos a ir por las ramas. Así que primero... Así que pasemos a la siguiente interpretación, que dice que 3 es mayormente un sueño. Este es un punto medio y este es un punto y medio. En esta interpretación lo que la película nos muestra como la realidad es la realidad, pero Cobb nunca sale del sedante de Yusuf. Esta teoría hace mucho hincapié en el hecho de que después de ese sueño Cobb intenta hacer girar su trompo, pero se le cae y Saito lo interrumpe, de modo que de ahí en más no sabemos realmente si se despertó, aunque el trompo es una verga y luego vamos a ver por qué. 4 es todo un sueño. Sin necesidad de mucha explicación, esta concepción entiende que todo es parte de la mente de Cobb, que por uno u otro motivo sigue encerrado en un sueño. Sí, todo, inclusive tu vieja. Algunos sostienen que Cobb no salió del limbo cuando se suicidó con Mo, por ejemplo, o que subió a un nivel y toda la película es la catarsis de Cobb mientras espera que Mo, que ya está despierta, le interrumpa el sueño. Acuérdate que unos momentos se pueden convertir en años allá abajo. Una teoría alternativa que algunos viewers como Jaciel sostienen es que no saben porque no vieron la película. Jaciel no tiene miedo de expresar su ignorancia. Sé como Jaciel. Como dato de color, la idea de que Dom está todavía en un sueño pareciera coincidir con el hecho de que la película dura 2 horas 28 minutos, un orden de magnitud menos que la canción de Edith Piaf que usan para señalar el fin del sueño, que dura 2 minutos 28 segundos. No. Como segunda nota de color, esa es Marion Cotillard, que hace de la mujer de Cobb en Inception, y de Edith Piaf en La Vie en Rose. El concepto de realizar una catarsis en el sueño es uno de los puntos fuertes de la trama, aunque se la presente a través de Fisher. Antes de tirarnos a teorizar, vamos a intentar justificar nuestra posición de intérpretes. Algo que parece repetirse seguido es gente preguntándole a Christopher Nolan, el autor y director del film, cuál es la posta, como si su palabra fuese la última palabra. La gente le pregunta a Nolan el significado de su película, claro, porque no la entienden. Perdón. En principio parece lo natural, el tipo creó el guión, ¿a quién le vas a preguntar si no? Pero esta táctica de depender del artista para decirnos qué significa su obra, que se suele llamar intencionalismo, es problemática. En principio nos dejaría con un hueco enorme, porque hay muchas obras para las cuales no contamos con una explicación de parte del artista. Pensá, no sé, en la Odisea o en cualquier texto sacro.
Si solamente podemos usar las intenciones de un artista para entender su trabajo, ¿significa que cualquier obra para la que no las sepamos carece totalmente de significado? Claro, podemos deducir las intenciones a través de la obra, dirá, pero eso ya no es una intención, eso ya es interpretación. Y sin ir más lejos está el problema comunicacional de que las palabras son un medio imperfecto. Lo que nos diga el artista va a estar limitado por los fonemas que utilice y distorsionado por nuestra interpretación de su significado. Además, hay obras que para el artista mismo no tienen un significado expreso, o hay artistas que cambian su interpretación de su propio arte con el tiempo. Qué sé yo, capaz que después de una experiencia personal una obra pasa a tener otro sentido para el artista, o acaso cierto evento público hace que sea más rentable referir la obra a otro tema. Por ejemplo, la película Don't Look Up, a la cual ya le dedicamos un video, tenía como intención inicial criticar solo nuestra respuesta al cambio climático, pero el autor también reconoció que sin quererlo es muy efectiva en retratar mucho de nuestra respuesta al COVID-19. Esto significa que el arte no es un producto estático que se congela en una significación particular, sino que se relaciona recíprocamente con su entorno. Como fuera que fuese en el caso de Inception, el artista no nos quiere dar su interpretación de la obra, y no es que no la tenga, Nolan ha dicho en muchas entrevistas que para él la historia no es ambigua, pero sí que pintó intencionalmente un retrato ambivalente. O sea que si te interesa la intención del artista, en este caso su intención es que ignores su intención y le des tu propia interpretación. ¡Ja! Y sí, todo este apartado es una elaborada excusa para justificar el hecho de que le dediqué una cantidad desproporcionada de tiempo a interpretar esta película, lo cual se refleja en la duración de este video. ¡Madre mía! Necesito una vida. Pero hasta que consiga una, vamos a argumentar en favor de la última sección. Y a ver si de acá del futuro tirate una musiquita que pasamos a otra sección. Esta sección se llama ¿Era todo un sueño? Como pregunta, viste, para hacerse el canchero. Pero ahora me doy cuenta que la primera sección se llama parte 1, 2 puntos, el nombre de la sección. Así que tendría que haber llamado a esta parte 2, 2 puntos, ¿era todo un sueño? Podría intentar corregirlo, pero no tengo ganas. El final de Inception es intencionalmente divisorio. La película nos enseña a creer que el trompo de Cobb va a determinar si está en un sueño o no. Pero la última toma corta antes de que podamos saberlo. Así que se acabó. En las no tenemos forma de saber la respuesta. Pero pará. Si hubiéramos visto al trompo caer, ¿tendríamos suficiente evidencia para resolver la pregunta que subyace a toda la película? Si está Cobb soñando cuando cree que está despierto. Pretendo convencerte de que ese trompo no nos dice nada. Y no sé por qué lo haría, es un trompo, no puede hablar. La idea es que cuando digo eso me agreguen como postproducción una voz, como que me habla. Para, yo no lo escucharía igual. Vayamos primero a la definición de un tótem. Cuando Arthur se lo explica a Ariadne, le dice que el truco es que uno es la única persona que conoce su tótem y cómo se comporta. Yo, por ejemplo, podría llevarme mi canal como tótem. El contenido que subo es tan errático y cambiante que solamente yo podría predecir de qué va a ir mi próximo video. Arthur se ve que no tiene un canal de YouTube porque su tótem es un dado cargado, lo cual indica que probablemente tenga un puerto USB para cuando se le descargue cualquiera. El dado seguramente va a caer siempre en el mismo número, ¿ok? Es una explicación más aburrida. Es un dado cargado, cae siempre el mismo número. Quería hacer un chiste, déjame tranquilo. Al ser el único que conoce el comportamiento especial de ese dado, Arthur puede tirarlo un par de veces sabiendo que, si está en el sueño de alguien más, esa persona va a soñarlo como un dado común y corriente. Común sí, pero corriente no, porque no tiene puerto USB. O sea que un tótem nos dice solamente que no estamos en el sueño de alguien más, y más específicamente nos dice que no estamos en el sueño de alguien que no sabe cómo funciona nuestro tótem y cuáles son los detalles especiales que este tiene. Pero el tótem de Cobb es bastante particular por dos motivos. Primero, Primero, su tótem pertenecía originalmente a Mo, así que ya arrancamos bastante Mo. ¿Entendés? También le explicó a Ariadne su funcionamiento. O sea que Cobb podría estar en el sueño de Ariadne o de Mo, aunque no es muy probable. En segundo lugar, el trompo es el inverso de los demás tótems. El dado de Arthur o el alfil de Ariadne tienen algún comportamiento específico que los hace únicos en el mundo real. El tótem de Cobb es, presumiblemente, un trompo común y corriente, y lo que lo hace distintivo es que en el sueño sigue girando. Esto conlleva la pregunta, si alguien va a soñar un trompo, ¿por qué lo giraría desafiando las leyes de la física? ¿No es el comportamiento esperable de cualquier trompo que gire y caiga? Bueno, el chiste parece ser que Cobb cuando sueña mantiene el trompo girando activamente, o sea que si falla en hacerlo por pura fuerza de voluntad, significa que no está soñando. Esto igual es problemático porque cuando discute con Mo, ella sugiere que no puede controlar el sueño porque está soñando sin saberlo. La entrega de esta línea tiene un tono de obviedad, lo cual no fue un ad-lib de la actriz, sino que el guión específicamente aclara "It's obvious".
Es obvio, papi. Así que parece que en Inception la situación de ignorar que se está soñando y por ende de ser incapaz de controlar la realidad es por lo menos posible. Y por ende el trompo de Cobb es por lo menos un tanto sus. Como nota de pie de página, hay otras teorías interesantes sobre el tótem de Cobb. Algunos afirman que es en realidad su anillo, porque solamente lo lleva cuando la película nos dice explícitamente que está soñando. Esta teoría no me parece muy factible. Me suena más a que el anillo representa el hecho de que Cobb en el mundo onírico no puede dejar ir a Mo, y esto se manifiesta con la alianza, lo cual también justificaría por qué al final no lo tiene, aunque siguiera en un sueño, a esa altura el anillo ya fue destruido en la lava de Ordruin. Entendí una referencia a los anillos, tuve que googlear cómo se llamaba el lugar donde tiraban el anillo, así que espero que vos la entiendas, yo no la entiendo. También leí de gente que dice que el tótem de Cobb es Mo, o la culpa que lo atormenta. Esto tendría sentido porque esa culpa hace que siempre se le manifieste la proyección de su esposa en los sueños. Tampoco me agrada esta tesis, no obstante, particularmente porque cualquiera que sueñe con Cobb descubre más temprano que tarde a Mo y el hecho de que Dom no puede evitar proyectarla. Además, si bien la película parece indicar que Mo generalmente siempre aparece en sueños, ¿parece racional de parte de Cobb simplemente asumir que eso va a mantenerse? O sea, es como que le está poniendo demasiadas fichas al hecho de que está retraumado. Vos que sabés cuánto tiempo vas a estar traumado. Como sea, yo me sigo quedando con que es un trompo. Muchos de mis chistes en este video dependen del hecho de que sea un trompo y ya me compré un Blade Blade 100% real, no fake, así que tengo que justificar la inversión. Hace un ratito mencionamos que Mo le dice a Cobb que podría ser incapaz de controlar el sueño porque no sabe que está dormido. Y esto indica un punto fundamental. La película nos intenta presentar varias reglas duras, pero personalmente creo que no las tiene. Por ejemplo, los tótems. Nolan hace un incept en nosotros de la idea de que ver al trompo caer nos va a revelar el final. Maul reclamándole a Cobb que podría estar soñando sin saberlo, como si fuera un peligro totalmente obvio, nos está jinteando en otra dirección. Los eventos de la película no son confiables. Cuando Cobb le está explicando a Ariadne cómo funciona lo que hacen, le dice que los sueños siempre parecen tener sentido mientras los estás soñando. Es solamente cuando te despertás que te das cuenta que las cosas estaban mal. Las reglas que parecen totalmente racionales y sólidas pueden tranquilamente ser absurdos disfrazados por la confianza del ensueño. ¿Qué nos garantiza que las reglas que Cobb, Arthur y su pandilla dan por sentadas no están sujetas a esta misma duda? Lo mismo que muchos de los eventos de la película parecen tener sentido porque suspendemos la incredulidad. Sencillamente porque es una película. Al verla con esos ojos hay un montón de detalles que se te pueden escapar. Vamos a resaltar algunos. Pensemos un momento en la trama de Inception. Cobb es esencialmente un espía corporativo que utiliza una tecnología muy bizarra y conveniente para compartir sueños con otras personas y robar información o, muy esporádicamente, plantar alguna idea. La máquina funciona mediante agujas que se conectan en el brazo de los participantes. ¿En serio? ¿Una máquina que vincula sueños mediante una aguja en el brazo? Bastante raro, sobre todo porque a Nolan le habría sido igualmente fácil hacer que su máquina funcionara con alguna especie de vincha o algún otro dispositivo que fuera un poco más creíble, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que pasó alrededor de 10 años trabajando en el guión de esta película, o sea, tiempo para pensarlo no le faltó. Bueno, hashtag es una película, ¿no? Pasemos a otra cosa. Antes de suicidarse, Mo le pide a Cobb que dé un salto de fe. Saito, sin tener idea alguna del impacto que esa frase tendría en Cobb, le dice exactamente lo mismo. Prestad atención a la entrega de la frase también, no se lo dice casualmente, sino que lo hace en forma pausada y específica. So, do you want to take a leap of faith? Se lo está diciendo casi como si supiera el impacto interno que ese pedido tendría en su interlocutor. Podría ser que Saito haya averiguado el background de Cobb. En el guión le habla explícitamente de sus anteriores trabajos, así que evidentemente algo investigó. Pero sería muy extraño que supiera exactamente qué le dijo Mo a Cobb antes de suicidarse, teniendo en cuenta lo hermético que es el personaje de DiCaprio y el hecho de que se escapó del país después de lo sucedido. Pero bueno, los escritores frecuentemente hacen eso, ¿no? Meten diálogos que parecen demasiado simétricos y particulares, pero que crean una narrativa coherente y poética para la persona que está mirando. Y para Cobb. Y de hecho creo que lo que Nolan está haciendo es aprovecharse de nuestra expectativa para disfrazar los guiños que nos tira en la dirección de que es todo un sueño. Por ejemplo, cuando Ariadne va al recuerdo del hotel del que se tiró Mo, pisa el mismo vidrio roto que había pisado él, y que su mente le repite oníricamente todo el tiempo. Otro ejemplo más fácil de perderse es el de la última frase del hijo de Cobb. Cuando el padre le pregunta qué estaban construyendo, el nene responde que era una casa en el acantilado. Una clara referencia a la casa en el acantilado en la que vivía Saito en Limbo.
a la cual el guión define con las mismas palabras. O capaz que no, ¿te imaginas si la frase la había tirado el pibito ahí espontáneamente y la dejaron simplemente porque quedó bien? Como sea, también podría tratarse un plot device, pura coincidencia introducida para generar cierta mística. Sin embargo, la película nos enseña que ese tipo de manifestación subconsciente es característica de los sueños. Si te acordás, cuando tienen a Fisher secuestrado en el primer nivel, le hacen decir los primeros números que se le ocurran, sabiendo que esos números después se van a ir filtrando en el subconsciente y tomando significación ulterior a medida que vayan metiéndose en nuevos niveles. Cuando Cobb va a buscar a Eames a Mombasa, lo encuentra jugando con sus últimas 2 fichas en una mesa en la que pierde. Sin embargo, al levantarse, de repente tiene 2 stacks enteros de fichas para cambiar, que, según el guión, Eames produce misteriosamente. Hay gente que cree que el tótem de Eames son las fichas que en sueños se reproducen cuando las frota, de ahí que Cobb le diga que sin importar cuánto las frote, no van a reproducirse. Si este fuera el caso, es bastante curioso que después de que Cobb le dice que no se van a reproducir, Eames produce misteriosamente más fichas. Pero parece bastante confirmado que el tótem era simplemente la ficha con un error ortográfico, Mombasa con doble S, a lo cual apunta Cobb cuando le dice en el casino que su ortografía no ha mejorado. Parece que incluso incluyeron a la mierda, soy un gladiador de la prosa. La ficha aparece en la merch de la película junto a los otros tótems. Pero para, si la doble S es el tótem de Eames y está presente en esta escena, significa que no es un sueño, ¿no? No realmente. El hecho de que Cobb haga un chiste al respecto significa que es algo que él esperaría de Eames. No sabemos si Cobb está haciendo referencia a la ficha en tanto tótem o solamente resaltando esa particularidad consabida, pero el problema es el mismo. Para Cobb, el comportamiento especial de esa ficha en manos de Eames es algo totalmente esperable y por ende algo totalmente soñable. Como sea, eso de que las fichas aparezcan misteriosamente puede ser Nolan haciendo caracterización, ¿no? Se supone que Eames es extremadamente habilidoso con las manos y eso es lo que indica esta escena. También podría explicarse de este modo por qué en la secuencia inicial del avión le saca el pasaporte a Fisher literalmente sin tocarlo. O sea, mirá, este tipo punguea cual transeúnte en la salada, es una locura. La verdad que podrían haber hecho un poco mejor la escena, un poco más realista la movida, pero se quedaron con esta toma, sin embargo, en la que básicamente obtiene el pasaporte con magia, como si estuviera en un sueño. Una toma muy parecida a la del bar, cuando están expresamente en un sueño y el mismo personaje disfrazado de rubia le saca a Fisher su billetera sin siquiera tocarlo. Aunque, en mi opinión, la escena del sueño es un poquito más realista que la del mundo real. Pero bueno, debe ser un agujero de guión, ¿no? O tal vez sea un error del editor, que también hizo un trabajo bastante extraño en esta película. Prestar atención a los cortes a lo largo del film. Parecieran bastante repentinos, como si apareciéramos de repente en el medio de la acción sin mucha explicación de cómo llegamos ahí. Lo cual es exactamente lo que Cobb le dice a Ariadne que pasa en los sueños, ¿no? Cuando vemos por primera vez a Mo en el sueño de Saito, Cobb y su difunta esposa pasan de repente del puente hacia el interior de una habitación y siguen hablando como si llevaran ahí un rato. Este tipo de transición brusca parece repetirse durante toda la película, estén o no explícitamente en un sueño. Cuando Cobb va a visitar a su suegro para reclutar a Ariadne, lo vemos afuera y de pronto, ¡puf!, ya está dentro sentado. ¡Puf! Eso es onomatopeya, boludo, qué producción. Y el suegro parece solamente percatarse de su presencia cuando le habla, así que se ve que abrió la puerta, entró, la cerró y se sentó muy sigilosamente. O que la película está medio mal editada, aunque el editor Lee Smith tiene más de 40 años de experiencia, incluyendo habiendo editado varias películas de Nolan que no parecen tener esta clase de impronta. Por ejemplo, todas las del Caballero de la Noche. Como nota a pie de página en esta parte, el padre de Moll le pide a Dom que vuelva a la realidad en un tono suplicante que muchos utilizan para sustentar la teoría de que esto es un sueño. Come back to reality, Tom. Please. A mí no me parece un punto muy fuerte, francamente, pero bueno, vaya y pase la mención. Volviendo a Mombasa, la persecución es bastante peculiar, ¿no? Un par de agentes anónimos de Cobalt empiezan a perseguir a Cobb por calles laberínticas. Las tomas aéreas del lugar asisten a dar esta impresión ciclópea de un mundo enmarañado. Mientras Cobb escapa de unos persecutores que parecen salir de la nada, le aparecen al lado convenientemente y están siempre listos para taclearlo o disparar en la vía pública sin prestar un ápice de atención a los civiles que hay en la zona, como si fueran proyecciones. Hacia el final de esta corrida, Cobb escapa por un pasadizo que se achica a medida que avanza en forma pesadillesca, y cuando parece acorralado es rescatado por Saito, que convenientemente estaba exactamente en la misma calle de la atestada Mombasa en ese preciso instante. No sé a ustedes, pero a mí esto me resulta menos creíble que la aureola boreal de Skinner. La verdad que Nolan se tomó una gran cantidad de tiempo para trabajar en el guión de esta película, pero Nolan necesitaba bastante Deus Ex Machina las soluciones que se le ocurren.
Hablando de soluciones ex machina, ¿no te parece bastante bizarro que Saito pueda resolver los problemas de Cobb con un llamado desde un avión? ¿En qué mundo la información sobre los cargos de homicidio de una persona se propaga tan rápido? Podríamos inferir que la llamada de Saito simplemente hizo que alguien sacara el nombre de Cobb de alguna lista, pero ni en la película ni en el guión se indica que el tipo de inmigración consulte una base de datos o nada semejante. El guión dice que el oficial se toma un momento, mira a Cobb de arriba abajo y ¡boom!, le estampa el pasaporte, como si el bloqueo de Cobb fuera más un símbolo de la culpa que una barrera física. Hola, este video tiene mucho airbag y ya no sé dónde grabarlo, así que este es mi baño. ¿Te gusta? A mí tampoco. Otra cosa bastante poco creíble es el hecho de que Saito compre una aerolínea para hacer la movida. O sea, en la película suena bastante canchero y todo lo que quieras, pero después lo pensás y decís, es bastante excesivo, ¿no? Lo que hace. La verdad que el poder que tiene Saito es un sueño hecho realidad. ¡Qué toma de mierda! No nos olvidemos de que a Cobb lo buscan por supuestamente haber asesinado a Mo en la escena del hotel, que también es bastante curiosa, ¿no? Mo seteó el escenario de modo que pareciera que Cobb la violentó y asesinó en la suite, pero sigue siendo una estrategia bastante extraña, principalmente porque Mo está en la habitación del otro lado de la calle, lo cual significa... O sea, no soy abogado, ¿no? Pero me parece que si te caes del otro lado de la calle vas a caer en la vereda de enfrente. Eso sumado al hecho de que el hotel debería tener registros de que Mo había reservado esa misma habitación por su cuenta, debería ser suficiente para denotar que Cobb no la pudo haber tirado desde la habitación en la que estaba y a la que acababa de llegar. Sin mencionar que si el hotel tiene por lo menos una cámara, sería bastante obvio que Mo llegó mucho antes y luego se fue a la otra habitación en la vereda de enfrente y recién ahí llegó Cobb. También hay gente que señala que Dom le hace señas de que entre a la habitación en la que él está y le dice just step back inside, o sea, vení para adentro. Pero este punto me parece más bien débil. Creo que sería bastante natural en esa situación decirle metete para adentro refiriéndote a que lo haga de su lado. Pero esta no es la primera escena en la que los lugares supuestamente reales parecen demasiado convenientemente diseñados. Lo mismo podemos observar en el caso del padre de Fisher, al cual tienen agonizando exactamente en su oficina. Algo muy parecido a lo que sucede en la escena de la nieve, en la que el moribundo estaba convenientemente en una bóveda cerrada. Ambos escenarios parecen más bien símbolos de una cuestión psicológica. Pero bueno, capaz que Maurice Fisher era simplemente un workaholic tremendo y quiso quedarse hasta el último momento en su oficina. La verdad es que no tenemos mucho de dónde agarrarnos en cuanto a sus motivaciones, porque está ahí más que nada para garantizar la travesía catártica de su hijo. Y de hecho, si prestas atención, parece que todos los demás personajes secundarios tienen este problema. Arthur, Innes, Ariadne, Saito y Yusuf, todos parecen girar bastante intensamente en torno a Cobb. Y es raro porque la verdad es que son todos buenos actores con un historial de roles secundarios bastante poderosos. Sin embargo, poco y nada llegamos a explorar la profundidad de sus motivaciones. Todos parecen salvarle las papas a Dom y poco más que eso. Saito, siendo un hombre tan poderoso e importante, se arriesga a ir personalmente a un tiroteo en Mombasa para salvarle la vida. Y después, cuando está herido en el primer nivel del sueño, le habla de ser jóvenes juntos de nuevo con una pasión que te hace pensar que le está hablando al amor de su vida. Ariadne tampoco se queda atrás, apenas lo conocía, pero lo sigue a Limbo y se la rejuega por él, siendo que ella es específicamente el personaje con menos experiencia y la que más asustada parecía con la idea de terminar en Limbo. Cobb tenía mucho que perder, si no terminaba el trabajo y rescataba a Saito, se despertaba e iba preso de por vida, pero Ariadne no, a lo sumo no se llevaba la guita del laburo. Y sin embargo parece contagiada por las motivaciones de Cobb y se manda para ayudarlo a salir del laberinto de los sueños, del mismo modo que la Ariadne mítica ayudó a Teseo a escapar del laberinto del Minotauro con un ovillo. Pero debe ser solamente coincidencia o un guión bastante simplista, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, ya me cansé de usar mi tonito sugestivo. Todos estos detalles son nada más que eso, ¿no? Detalles. Lo cierto es que Nolan puede tranquilamente haber hecho un guión bastante simplista que no resiste un análisis muy profundo y que los personajes y los plot devices sean simplemente bastante débiles porque es una película taquillera hecha para entretener más que atraer mucha reflexión. Puede ser, pero no, y es todo un sueño de Cobb. Chao. ¿Estás harto del calor, de los mosquitos y del terror existencial que te atormenta cada vez que reflexionas sobre la insignificancia de tu vida y la irremisible finitud de todo lo que hagas? Yo también. Hola, soy un paciente psiquiátrico y desde que desperté de mi coma solamente puedo hablar como si estuviera en una propaganda de Sprayé. Llame ahora al 0800 necesito ayuda, por favor. Es el 0800 no encuentro mis pastillas, la estoy pasando muy mal.
Nada, pero mi argumento es principalmente este. Si bien es posible que todos estos puntos sean nada más que el efecto de prestarle demasiada atención a una película y que Christopher Nolan, Lee Smith y todos los excelentes actores involucrados hayan tenido un pedo cerebral, esta explicación es bastante insultante para todos estos profesionales experimentados en su arte. Al contrario, mucho más amigable sería asumir que no flasharon mierda una y otra vez, sino que hicieron un muy buen trabajo en generar una obra ambigua y simbólicamente cargada. Al hacer esto seguimos el principio de caridad, que dice que deberíamos interpretar los argumentos de nuestra contraparte de la forma más amigable posible. Si estás hablando con alguien y no entendés una frase que dice, no asumís que deliró por un momento, sino que tomás la postura caritativa de interpretar que esa persona es racional y dijo algo coherente, pero solamente no llegaste a entender las palabras. Similarmente, si estás hablando de personajes de Disney, o Disney como le decimos los pibes, con un amigo, y mientras vas a calentar el agua del mate escuchás que dice puto, de modo que el sonido pueda ser confundido por puto, usualmente vas a poder utilizar la información contextual para interpretar que tu amigo no te está bardeando de la nada, sino que está referenciando al perrito de Disney. A menos que ese amigo sea yo, en ese caso espero que me digas, puto vos. Como sea, con Inception parecemos tener información contextual que indica que la película no es simplemente un quilombo narrativo editado sino más, y que, al contrario, Nolan puso mucho esfuerzo y tiempo en crear y realizar su visión. Lamento no darte una prueba concluyente, pero como ya dijimos, esta película está intencionalmente creada para ser ambigua. No obstante, carecer de la posibilidad de crear conocimiento absoluto sobre esta película no significa que no podamos decidir si una interpretación es mejor que otra, postulando buenos argumentos y juzgándolos racionalmente. Lo cual me lleva a la siguiente sección, que pomposamente titulé Epílogo. La realidad realmente no importa. Bueno, a fin de cuentas, ¿el trompo tiene alguna relevancia? O sea, si cae o no. Sí, ya hice ese chiste. ¿Es importante? Christopher Nolan ha dicho una y otra vez que el destino último del trompo es irrelevante, y creo que tiene un buen punto. Inception no es una aventura sobre cómo Fisher desarma el imperio de su padre, ni de cómo Saito logra salir del limbo. Es el viaje emocional de Cobb camino a la superación de su culpa y el recupero de lo que más le importa en el mundo. Nolan también dijo en varias ocasiones que la película es intencionalmente ambigua, porque lo que está intentando es utilizar una fusión de las películas de tipo robo del siglo con una épica metafísica para relatar últimamente una historia personal. Oh, perdón, me encontraron haciendo algo totalmente bizarro que nunca hago. Una de las sugestiones más inmediatas que da esta película es la del viejo problema filosófico sobre el mundo exterior, el noúmeno, la cosa en sí, o si taca o si toco. Si leíste a Descartes o viste mi video sobre el tema, sale spam, probablemente tu mente haya ido rápidamente, eso rima, hacia la duda metodológica. Si no lo conoces, René Descartes, o el René, como le decimos los pi, fue un filósofo francés que planteó el problema de la realidad externa. Dispuesto a dudar de todo aquello que fuera dubitable, Descartes presentó primero el hecho más bien trivial de que nuestros sentidos nos engañan. Luego extendió la duda. ¿Qué pasaría si un genio malvado y omnipotente estuviese dispuesto a subvertir todo lo que pensás? Cualquier cosa que sientas y entiendas es obra del engaño de este genio. Incluso razonamientos como 2 más 2 igual a 4 podrían ser obra del engaño del genio, y de hecho Descartes usa exactamente el ejemplo de cuando soñamos y las cosas absurdas nos parecen coherentes. La solución de René tiene 2 partes. Primero, el famoso cogito cartesiano. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. El genio me puede engañar de todo lo que quiera, pero de lo que no me puede hacer dudar es del hecho de que en mi lugar hay algo que duda. O sea que por lo menos puedo estar seguro de que yo existo. Aunque parezca imbatible este punto, es bastante debatible, me salió un versito, porque reposa en la noción clara y distinta de que no puede existir una duda sin un algo que duda, o más generalmente en la idea de que cualquier atributo tiene que ser atribuido a una sustancia. Pero ahí nos estamos metiendo en otro territorio, vamos a dejarlo ahí y asumir que Descartes efectivamente probó la existencia del yo, la existencia del sujeto. Sigue siendo una conclusión bastante pobre, y a Cobb ciertamente no le sería satisfactorio que le dijéramos, che, no te hagas problema, vos existís. O sea, el tipo quiere que por lo menos existan sus hijos, ¿no? Si no, ¿por qué mierda hace todo lo que hace? René Descartes de hecho fue más allá de esta modesta conclusión, pero sus pruebas del mundo externo son bastante más débiles y fundamentalmente dependen de la existencia de Dios. Estoy simplificando oscamente, pero el punto es que los argumentos cartesianos no pueden salvar a Cobb de la duda sobre la realidad, y tampoco a nosotros. No es necesario que hayamos experimentado las tempestuosas travesías oníricas de Cobb para dudar de nuestro mundo. El subjetivismo y la posibilidad última de que nuestro mundo sea ilusorio es uno de los problemas filosóficos más accesibles que hay. Pero entonces, ¿qué nos queda? ¿Seguir a Moe y saltar por la ventana? No realmente. Moe no solamente es radicalmente escéptica, sino que está del otro lado. Ella sabe que su mundo no es real.
porque Cobb plantó esta idea en su mente. Si respetamos el escepticismo que venimos barruntando, no deberíamos llegar a otra cosa que un duro agnosticismo sobre esta cuestión. O sea, no sabe, no contesta. No sabemos que el mundo es real, pero tampoco sabemos que no lo es. No sabemos por seguro que el tren que esperamos nos va a llevar a donde queremos, pero tampoco sabemos que nos va a llevar a otro lugar. En el peor de los casos esto puede arrojarnos a los brazos del nihilismo, pero de ahí puede rescatarnos el pragmatismo de pensar, ya fue, estoy vivo. Sea lo que sea que eso signifique, estoy vivo. Capaz que estamos soñando o en un tubo de ensayo, pero nuestras experiencias se sienten reales, ¿no? La trampa del relativismo es creer que sin una realidad de hierro sosteniendo nuestras experiencias no podemos vivir. Pero las experiencias, lo que sentimos, lo que experimentamos, tiene un sabor de profecía autocumplida. La realidad siempre termina imponiéndose como real. Esto de creer en la necesidad de un conocimiento fundamental tiene un nombre, se llama fundacionalismo. Es cuando crees que cualquier conocimiento o bien es cierto e indubitable, o bien depende de otras piezas de conocimiento que a su vez están en la misma situación. O son ciertas o dependen de otras certidumbres. Descartes hace su viaje epistemológico justamente con la expectativa de dudar de todo aquello que no sea completamente cierto, y en este sentido su búsqueda era de naturaleza fundacionalista. En su contexto histórico esto tenía total sentido. Durante el tiempo del medievo, las verdades reveladas, las verdades absolutas, eran una posibilidad totalmente palpable y por ende empresas como la de Descartes eran más bien apuntadas a crear un puente entre la razón y la palabra divina. Pero si nos calmamos un toque y simplemente admitimos la posibilidad última de que sí, capaz que es todo un sueño, y empezamos a construir desde ahí, podemos definir una realidad que sea internamente coherente, por lo menos lo suficiente para vivir nuestras vidas. Esto es lo que se suele llamar coherentismo. Podemos pararnos a dudar de vez en cuando, pero como dice la maga en Rayuela, además hay que vivir. Ahora mismo no tengo ganas de tirarme por la ventana y francamente no creo que mi casa sea lo suficientemente alta como para que la caída me mate. Pero aunque lo fuera, hasta donde sé, esta es la única vida que tenemos y de todos modos nos vamos a morir, así que ¿para qué andar adelantando los tantos? Cobb no abandona el hábito de desconfiar de su realidad. Aun cuando está de regreso con sus hijos, pone a girar el trompo porque sabe tan bien como vos y yo que su mundo es susceptible de ser una ilusión. Cuando estaban en limbo le pidió a Maud que diera un salto de fe y se suicidara para despertar. Ella le pide exactamente lo mismo en la ventana del hotel y siendo justos, Cobb debería seguirla. Lo mismo que esperamos que Saito lo siga a él y le pegue un corchazo para salir del limbo. El hecho de que Cobb no salte cuando Maud se lo pide no significa que sepa positivamente que está en la realidad, porque esta certeza también podría ser soñada. Significa simplemente que decidió que esa es la realidad. Cuando está todo dicho y mira al trompo girando en la mesa que tantas veces soñó, Cobb sigue sin saber con certeza final a dónde lo va a llevar el tren. Pero en ese momento la duda no es más que un bureo. No importa a dónde lo lleve, porque lo que realmente le importa, lo que para él es lo más real y significativo del mundo, no está en ningún otro lugar que ahí y entonces. Y bueno, chao.